¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos. Estoy aquí junto al doctor Mayvet Juárez, quien nos tiene un tema fundamental, importante para cada uno de nosotros y donde vamos a empezar a desarrollar el tema de la salud de nuestra vida espiritual. Entonces, doctor, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. Y vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Es posible estar vivo en el cuerpo y muerto en el espíritu? Saludos a todos nuestros escuchas. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y tocar ese tema tan importante que Samuel acaba de plantear. Con frecuencia, Samuel, antes de contestar tu pregunta, llega mucha gente a los consultorios usualmente pidiendo una constancia de buena salud, porque se van a casar y lo pide pues las leyes de cada país, o van a aplicar a un seguro y entonces pues le piden un certificado de buena salud. Y ahora aquí en nuestro país con mucha frecuencia se mira que hay gente que emigra a Canadá por razones de trabajo y la embajada de Canadá les pide un certificado de buena salud. Y entonces hay mucha gente que le dice a uno: mire, doctor, yo estoy sano, hombre, solo hágame un certificado, ¿cuánto cuesta? ¿Verdad? Pero uno por ética pues tiene que examinarlos, y cuando los examinamos pues encontramos que tiene dermatitis seborreica. Y después le miramos la dentadura y tiene una serie de caries. Y posteriormente miramos que ya el cuello tiene un color más oscuro que el resto de la piel. Y comenzamos a ver que tiene algunas virus en el cuerpo, como las verrugas. Y comenzamos a examinarlos y miramos que el diámetro del abdomen es mayor a cierta cantidad de centímetros. Y al final la gente se va con una gran receta, un puño de exámenes y con un certificado que dice que está más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del espíritu es mucho más complejo, porque si nos cuesta a nosotros observarnos físicamente, qué es lo que miramos, es mucho más difícil saber si estamos saludables en el espíritu. Y de eso trata el día de hoy. Vamos a hacerle al espíritu una evaluación clínica y vamos a hacerle un hemograma, una creatinina, para que al final del programa, si ustedes se quedan al final del programa, van a poder decir: bueno, mi espíritu está desnutrido o mi espíritu está muerto. Entonces, sí puede estar uno vivo en la carne y muerto en el espíritu. Para ir comprendiendo, ¿es posible entonces tener un cuerpo sano y un espíritu débil? ¿O al revés, tener un espíritu débil y un cuerpo fuerte? Y también puedes tener un cuerpo muerto con un espíritu muerto. Correcto. También se puede. Muy bien. Para contestar esta pregunta vamos a empezar a leer 3 Juan, capítulo 1, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente del 2014. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como lo eres en el espíritu. Fíjate que esta carta la escribió Juan alrededor del último cuarto del primer siglo, y se la describió a un amigo, prácticamente era un anciano de las nuevas congregaciones que existían, que se llamaba Gallo, y aparentemente, según algunos escritos, Gallo estaba pasando un tipo de enfermedad, o posiblemente ya era una persona mayor de edad, ¿verdad? Y posiblemente tenía ya un problema físico, pero su espíritu, dice Juan, era fuerte y vigoroso. Entonces sí es posible estar enfermo físicamente o avanzado en años, pero tu espíritu fortalecido. Bueno, entonces para ir comprendiendo un poquito, cada persona está constituida por varios elementos. ¿Cómo está constituida una persona? Bueno, mira, pues hablamos de que, porque el tema es cómo saber si uno espiritualmente está sano. Uh-huh. Bueno, entonces para poder darle forma a la pregunta y poder responder esta incógnita, ¿cómo saber si estamos sanos en el espíritu? Tenemos que definir las partes por las cuales está constituido cualquier ser humano que haya puesto Correcto. Los pies en la tierra. Entonces, todos han concluido que el hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Entonces vos tendrías que decirme, bueno, entonces, ¿de dónde te basas? Entonces, como nuestra base es la Biblia, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:23.
que dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Te podría mencionar una serie de textos bíblicos que mencionan que el hombre es alma, cuerpo y espíritu, como Job 27, 3 y 4, como Job 34, 14 y 15, como Hebreos 4, 12. Pero por factores del tiempo, ya cada quien en la casa, si quiere ahondar, los puede leer. Y según la Biblia, entonces, ¿qué es el cuerpo? Bueno, mira, pues el cuerpo es la parte externa. Es lo que nosotros podemos ver a través de los ojos. A través del cuerpo somos conscientes del mundo. Tenemos contacto con el mundo material. El cuerpo contiene en su interior el alma y el alma contiene al espíritu, fíjate. Entonces nuestro cuerpo existe y contacta las cosas tangibles del mundo material. Para eso usa los 5 sentidos. Es la parte visible de nuestro ser. Así se da la definición de nuestro cuerpo. Bueno, y entonces para continuar, ¿qué es el alma? ¿Cómo podemos definir lo que es el alma? Bueno, el alma, una definición sencilla, ¿va? Porque por el tiempo no podemos como ahondar. El alma es nuestro mismo yo, un intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. Algunos son flemáticos, otros son melancólicos, coléricos, sanguíneos. Ahí está reflejada nuestra alma. Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. Fíjate que en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, para referirse al alma lo hacen como suje, que también es la raíz de la palabra psicología. Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos, nos preguntamos, experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. Todo eso se concentra en el alma. Correcto. ¿Y el espíritu entonces cómo lo definimos? El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Es el órgano interno por el cual tenemos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Si queremos ahondar en este punto, podemos leer Juan 4, versículo 24 y Romanos 1:9, ¿verdad? Lo pueden revisar en la casa. A través del espíritu nosotros podemos conectar con Dios en la esfera espiritual. Ninguna criatura creada por Dios fue creada con esta parte más que el hombre, como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan 4:24. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahí estaría ya la composición de todo ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, lo externo, lo que podemos ver. Alma es el yo, tu personalidad, tu capacidad de recordar, pensar, analizar. Y el espíritu es esa interfase que conecta al hombre con Dios. Y entonces, para seguir avanzando, ¿en qué momento muere el espíritu? ¿O tenemos los seres humanos ya muerto el espíritu? Pues fíjate que ese es el problema, porque vamos a leer Génesis 2:15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo guardara. O un paréntesis, ¿guardarlo de qué? Eso será para otro programa. Pero el Señor Dios les advirtió: pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahí exactamente muere el hombre, muere el espíritu. Sí, porque Adán no es que haya muerto en ese momento. De hecho, la Biblia dice que Dios llamó a Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondió. O sea que todos los seres humanos que nacemos a partir de Adán, nacemos con el espíritu muerto, con la incapacidad de conectar con Dios. Así es, exactamente, porque esa parte se desconectó de Dios, específicamente por el pecado inicial de Adán y Eva, ¿verdad?
Y entonces Adán seguramente fue una criatura súper inteligente, porque fíjate que Dios bajaba todas las tardes con Adán a platicar. Me imagino yo que Adán todas las dudas que tenía las resolvía ahí, ¿verdad? Del universo, de los animales. Y de un momento a otro él pierde esa relación con Dios. El hombre nació para ser eterno. El hombre no nació para morir. Por eso mirás que tanto paciente, tanta persona tiene miedo a la muerte. Con frecuencia nosotros tenemos dos tipos de pacientes. El que tiene conciencia a dónde va después de la muerte, el que tiene su fe puesta en el Señor, y el otro que no tiene una esperanza, no sabe a dónde va a ir. Y ese paciente normalmente tiene un pavor a morir. Terrible, te podía contar muchas historias, pero pues la verdad es que creo que todos hemos tenido más de algún familiar que puede dar fe de esto. Sí, y la naturaleza, como mencionabas, es que no queremos morir. La naturaleza que ya traemos es de rechazo a la muerte, o sea, nadie quiere llegar a morir. Por lo mismo, porque el hombre era eterno. Ahora, ¿cuántos años pasaron antes de que Adán pecara? No lo sabemos, pero realmente la situación comienza cuando él peca, ¿verdad? Sí, bien, doctor. Entonces, luego de esta ya pequeña introducción, esta corta explicación, donde ya vamos aterrizando algunos conceptos importantes que creo que la audiencia va entendiendo un poco mejor en qué consiste la vida espiritual. Si todos nacemos con el espíritu muerto después de Adán, ¿cómo revivimos al espíritu? Antes de llegar a ese punto, Samuel, yo quisiera tal vez hacer énfasis en que así como en la vida material tenemos instrumentos para medir. Un ejemplo, el termómetro. Te mide la temperatura, ya sea en Fahrenheit, en grados Fahrenheit, en grados centígrados. Tenemos el metro, ¿verdad? Podemos medir en centímetros, en pulgadas. Tenemos la balanza, puedes medir en libras o en kilos. Inclusive tenemos el teodolito, que mide ángulos, ¿verdad? También así podemos nosotros de alguna forma medir la salud del espíritu. Obviamente, el único que puede saber, el único que puede ver tu espíritu y tu alma es Dios, ¿verdad? Y de hecho, la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgado. Vamos a hacer una escala al final del programa donde ustedes van a poder ir dándole un puntaje a ciertas situaciones y ahí más o menos tener un parámetro de tu salud espiritual. Pero no se vale que digas, bueno, entonces voy a medir a mi pastor, vamos. Porque entonces es donde estamos, ¿verdad? Eso es personal, ¿verdad? Que uno haga su evaluación. Entonces, fíjate pues, respondiendo tu pregunta, ¿cómo hacer para revivir el espíritu? Muy bien. En la parte humana, fíjate que a veces hay pacientes de que aplicamos todos los protocolos para reanimación cardiopulmonar y no logramos nada. La gente fallece. Y hay veces que sí podemos aplicar todos los protocolos y la gente revive. Algunos con daño cerebral, otros solo por un ratito y la enfermedad de base termina haciendo su trabajo. La gran ventaja es que cuando aplicamos la reanimación espiritual, sí o sí, el espíritu vuelve a vivir. Es algo maravilloso, ¿verdad? Entonces, fíjate que en Romanos capítulo 5 y versículo 2 dice lo siguiente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Eso lo puedes leer también en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, en Apocalipsis 2:11, en Romanos 6:23, en Colosenses 2:13, entre otros. Si alguno de los oyentes no está seguro de si está vivo espiritualmente o no, al final del programa les vamos a explicar qué mecanismos pueden usar para reanimar, revivir, resucitar el espíritu. Muy bien, para saber qué nivel de salud espiritual tiene una persona, primero hay que saber si está uno vivo espiritualmente. Correcto. Fíjate que en Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo
para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, versículos 9 y 10 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, fíjate, Samuel, que en ese momento, cuando vos crees en tu corazón y confesás con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos y que ahora está a la diestra del Padre, en ese momento tu espíritu vuelve a la vida, vuelve a tener comunión otra vez, tu yo con tu Creador. Volviendo a la analogía entonces de los protocolos médicos, que pues son todos complicados para tratar de revivir a una persona, en el caso del espíritu es únicamente con esta acción que revivimos al espíritu. Sí, es un acto de fe. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el estudiante de medicina, ¿verdad? 6, 7 años estudiando, es un buen estudiante, se sabe todos los medicamentos, la clínica, puede diagnosticar una enfermedad y tratarla. Pero no es ético que él pueda extender una receta hasta que esté graduado. Fíjate. Entonces, en la graduación, antes de la graduación, él no puede extender una receta porque no es ético. Entonces, está en la graduación, él ya sabe todo, él ya cursó todo, él lo puede hacer, pero no se lo permite la ética. Entonces, en la graduación, con su toga, él tiene su birrete y tiene la borla, que es esa pelotita que siempre está del lado derecho. Fíjate, pues. Entonces pasa, le dan su diploma, le dan la mano y la borla, la pelotita que está en el birrete, se la pasan de la derecha a la izquierda. Y en ese momento él ya puede recetar. Ya es ético. Entonces, ese momento donde te pasan la borla de la derecha a la izquierda, esa pelotita del birrete, del gorro, es un símbolo de que ya estás capacitado. Lo mismo la salvación es un acto por fe. Cuando vos venís, crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confesás con tu boca que eres tu Señor, ¡pum! En ese momento tu espíritu vuelve a tener relación con el Padre. Entonces, fíjate, pues, ¿cuál es la parte del hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse, declararse culpable de sus pecados, ¿verdad? Pero realmente tiene que llegar con una actitud de arrepentimiento. Como me dijo una señora recientemente, me dijo: mire, le voy a hacer el favor a Dios. ¿Cómo así? Da risa, pero le voy a hacer el favor a Dios porque voy a ver si pasa algo. Eso no es un acto de arrepentimiento, pues. Ni de fe. Ni de fe. Es saber qué pasa, ¿verdad? Realmente el que quiere tener una relación con Dios tiene que llegar en arrepentimiento. Realmente uno tiene que reconocer que por naturaleza uno es un pecador. Fíjate qué tan bonitos los bebés cuando nacen. Son preciosos los bebés, ¿verdad? Es la parte donde vos ves a un humano sin maldad. Pero al ratito el patojito se empieza a poner ya malcriado, ¿eh? Al ratito ya hace berrinches. Es la naturaleza pecadora manifestándose en la carne. Entonces, fíjate, por parte de uno, lo único que tiene que hacer es llegar a Dios de una forma de humillación y totalmente arrepentido. ¿Y qué hace Dios en ese momento? Primero te perdona. Lo podemos leer en Romanos 3:24. Siendo justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Inmediatamente Dios nos hace otra vez sus hijos. Dios hace algo que no hace por otra criatura, que no lo hizo por los ángeles caídos. Él nos convierte en sus propios hijos. Podemos leerlo en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Tercero, Dios nos da un nuevo espíritu vivificante para que more en nosotros. Eso lo leemos en Ezequiel 36:26. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes
y automáticamente te da el mejor regalo que la humanidad puede tener. Nos da la vida eterna. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, aquí miras claramente de que en el momento que uno confiesa que el Señor es el Salvador, es el Hijo de Dios, tu espíritu vive y Dios te da un paquete de regalos increíbles, pero es por fe. Todos los seres humanos nacemos con el espíritu muerto a partir de Adán. Al momento de reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador y por fe, el espíritu revive. ¿Correcto? Así es, perfecto, así estás. Entonces, eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios entra en nosotros. ¿Qué pasa entonces? Mira, pues pasa como cuando nazca un bebé. Cuando nace un bebé, en ese momento comenzamos a ver manifestaciones de un nuevo ser. Pues fíjate que piden pacha cada rato, ¿va? Lloran toda la noche. Hay que estar atentos a ellos, pero ellos van evolucionando y después hacen que nuestras vidas cambien porque todo va a virar alrededor del nuevo ser vivo, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llega a ocupar ese espíritu muerto que tenías, se empiezan a manifestar frutos del nuevo hombre que está dentro de uno, ¿verdad? Como lo dice, fíjate, Gálatas 5:22 y 23. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, nuevamente, cuando el Espíritu ha resucitado, ese espíritu muerto por herencia, ¿verdad? Genético de Adán, entonces empieza a dar frutos del Espíritu, que son los que se pueden medir. Entonces son 9 frutos del Espíritu. Entonces viene uno y les dan un punteo de 1 a 10. Y después lo dividís entre 9. Entonces ya tendrías más o menos un parámetro cuánto de Dios tienes, ¿va? O cuánto de Dios puede tener uno. Pero por factor del tiempo ahorita no podemos ahondar en todos los frutos del Espíritu, pero los vamos por lo menos a mencionar. Estos son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad, el control propio. Posiblemente ya no va a dar tiempo en este programa, pero en un siguiente programa vamos a definirlos. Y ahí es interesante porque uno podría decir, por ponerte un ejemplo, la fidelidad. Realmente uno cumple sus promesas. ¿Realmente vos le has cumplido a tu esposa a cabalidad los votos del matrimonio? ¿Lo que vos ofreces lo cumplís? Bueno, ahí ponerle de 1 a 10, ¿verdad? Para concluir, yo te puedo decir que todo hombre que ha pisado la tierra ha nacido con cuerpo, con alma y con el espíritu. El cuerpo es lo externo, el alma es el yo, nuestro temperamento, nuestro carácter, y el espíritu nace muerto porque Adán pecó y por herencia nacemos con el espíritu muerto. Y lo más interesante es que sí o sí, con una simple oración, con un acto de fe, tu espíritu puede revivir y tener nuevamente relación con tu Creador. Entonces, alguien puede morir en el cuerpo una vez, pero puede morir en el espíritu 2 veces. Puede morir cuando pecó Adán y puede morir porque no tuvo la decisión de revivir su espíritu. Pasó toda la vida con el espíritu muerto. Y murió en la carne con el espíritu muerto. Y él no tiene chance para la eternidad. Y están aquellas personas que van a morir en la carne una vez y en el espíritu solo una vez, por herencia por Adán, pero que tuvieron el chance a través de una simple oración y un acto de fe de revivir su espíritu y tener vida eterna como lo vimos anteriormente. Entonces, rápido, busque a un cura, busque a un pastor, vaya rapidito a una iglesia. Y no es así. No es así, se los va a leer. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En otras palabras, usted no necesita ahorita buscar un cura, buscar un pastor, buscar usted mismo ahí donde está. Si va en el bus, si está en su casa, si va en el vehículo,
Usted simplemente tiene que decir esta oración que va a repetir, pero si realmente está arrepentido, si realmente usted necesita de la presencia de Dios en su vida, tener nuevamente relación con Él. Bueno, entonces, Samuel, vamos a hacer esta oración. Y entonces, todas aquellas personas que posiblemente han ido toda su vida a la iglesia, ¿verdad? Y dicen, a la gran puchica, de veras que no he hecho esto arrepentido, ¿verdad? No lo he hecho de una forma sincera, lo puede hacer ahorita. Y aquellos que nunca han ido a una iglesia, pueden hacerlo también. Así que vamos a repetir. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti reconociéndome como pecador, arrepentido por mis pecados. Te pido perdón y quiero que entres a mi corazón. Reconozco a Jesús como tu único Hijo y suficiente Salvador, que vino a este mundo, murió en la cruz por mis pecados y tú lo resucitaste al tercer día. Y ahora está a la diestra tuya. Lo confieso con mi boca abiertamente y lo declaro Señor y Salvador de mi vida. ¡Pum! Tu espíritu nació. Así de sencillo, por un acto de fe. Así como al estudiante le pasan la borla y ya puede recetar, igual en este momento ya eres hijo de Dios y te dio el mejor regalo del mundo, vida eterna. Bueno, y ahora con aquellos que sienten que su espíritu está enfermo, que está ahí raquítico, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una oración por todos aquellos que sí tienen la convicción de que son hijos de Dios, pero que por no hacer ejercicio espiritual, que será también otro tema, qué ejercicios se pueden hacer para fortalecer tu espíritu. Vamos a orar para que Dios a través de su Espíritu Santo les toque y que ellos puedan tener sed de crecimiento espiritual. Igual no hay mediador entre Dios y el hombre, solamente Jesucristo. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú obras a distancia, Señor. Y estamos en este momento dándote gracias por la oportunidad de a través de la tecnología llegar a la distancia, Padre. Pidiéndote por aquellos hijos tuyos que por alguna razón, Señor, están enfermos espiritualmente. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú los toques y que pongas en ellos nuevamente la llama, Señor, del deseo de buscarte. Los bendecimos, Padre, y pedimos por sus almas que den fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús oramos pidiéndolo. Amén.